Bendiciones, amados. Puede darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea Jehová. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea con ustedes en esta hermosa noche. Quiero invitarles a que abran la palabra del Señor en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 2, un verso muy conocido por cada uno de nosotros. Vamos a leer y vamos a estar en esta noche disertando en ese versículo bajo el lema característica de un buen cristiano. Gálatas capítulo 2, ¿lo tienen? Versículo 20. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Qué dice? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Yo quiero tomar la parte A de este versículo, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Dice Pablo, ahora vive Cristo en mí. ¿Quién podría en esta noche poder decir y expresar las palabras analizando su vida espiritual? En esta noche, ¿quién puede decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Son palabras bastante profundas lo que el apóstol Pablo está expresando. ¿Qué significa estar crucificado en Cristo? ¿Qué significa estar crucificado en Cristo? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando él dice que él está crucificado en Cristo, que ya no vive él, que es Cristo el que vive en mí? Con Cristo estoy juntamente, como dice, crucificado. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿Qué quiso decir cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Lo que el apóstol quiere decir es, en esos versículos, es: ya yo no tengo el control de mi vida. Ahora el control de mi vida lo tiene Jehová de los ejércitos, lo tiene Jesús de Nazaret. Ahora yo no voy donde yo quiero ir, ahora voy donde Jesús me manda ir. Ahora yo no pienso o no hablo lo que yo quiero hablar, ahora hablo conforme a la voluntad de Dios. Con lo que Dios me da que yo hable, eso yo voy a hablar. Ahora el apóstol Pablo dice, no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Jesús quiere que yo haga. Por eso él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Él le está diciendo, Jesús tiene el control de mi vida. Ahora en mi vida el que manda es Jesús de Nazaret. ¿Podemos nosotros decir lo mismo en esta noche? El que manda en mi vida es Jesús de Nazaret. Amén. Eso es bueno si es así. Pero qué difícil es, porque nosotros lo que queremos siempre es hacer nuestra voluntad. Y el apóstol Pablo está diciendo, mi voluntad está rendida a la voluntad de Cristo. ¿Sabe lo que el apóstol está diciendo? Ahora estoy poseído por Cristo. ¿Usted sabe lo que es estar poseído? Normalmente hablamos cuando una persona se le manifiesta un demonio, decimos está poseído por un demonio. ¿Por qué decimos está poseído por un demonio? Exacto, porque el demonio toma el control de aquella persona, y aquella persona no hace lo que ella quiere, sino lo que el demonio quiere que ella haga.
Poseído es que alguien exactamente toma el control de uno. Y Pablo está diciendo: ahora yo estoy poseído por Cristo Jesús y no hago mi voluntad, sino la voluntad de Cristo que está en los cielos. Qué importante eso, amado hermano. Lo que dice el apóstol Pablo: ahora es Cristo quien gobierna mi ser. Ahora es Jesús el que me lleva donde quiera que yo vaya. Él es el que dirige mi vida. Y yo hago algo importante también que quiere decir Pablo, es: mi voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de Cristo Jesús. Qué interesante, porque el apóstol Pablo lo que quiere decir, amado hermano, en estas palabras es que Cristo es el Señor de él. ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor: Señor, 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 ayúdanos? Pero cuando nosotros, amados hermanos, decimos Señor, cuando se dice Señor, sabe que es, perdón, cuando nosotros decimos Señor, estamos dándole potestad a Dios sobre nuestra vida. Cuando usted le dice a Dios Señor, le está dando a Dios potestad sobre su vida. Está diciendo: mi voluntad, Señor, tómala y hágase tu voluntad en mí. Y muchos decimos al Señor: Señor, Señor, y no hacemos la voluntad del Señor. ¿Cuántos le dicen al Señor: Señor, Señor, y no hacen la voluntad del Señor? ¿A cuántos dicen: yo hago la voluntad de Dios, pero cuando le conviene, cuando no le conviene, no? Y cuando decimos Señor, por eso en Lucas 6:46, Jesucristo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Oiga, qué tremendo. Búsquelo, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque cuando decimos Señor, le estamos dando al Señor todo nuestro ser. Le estamos entregando el control de nuestra vida al Señor, para que Él lo tome. Por tanto, amado hermano, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros decimos Señor, estamos diciendo que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora pertenecemos a Jesús de Nazaret. ¿Puede darle un aplauso al Rey en esta hora? Amén. No se duerma. Aleluya. Dígale al hermano que está a su lado: no se duerma. Aleluya. Le estamos diciendo al Señor cuando le decimos: ahora mi vida pertenece a ti. Ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino que ahora pertenecemos a Cristo, y es Él quien gobierna en nosotros. Y cuando Él gobierna en nosotros, vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Nosotros hoy día le decimos Señor, Señor, pero si el Señor nos manda a hacer algo, no queremos hacerlo. Señor, hacer, Señor, Señor. Él toma supuestamente el control nuestro, pero nosotros le decimos Señor y no lo dejamos tomar el control en nosotros. Hacemos lo que queremos, vamos donde queremos, puede haber culto, aleluya, pero si hay algo que me agrada más, si hay algo que le agrada más a la carne, me quedo haciendo aquello antes de ir a la iglesia. Y le decimos Señor, Señor. Y cuando le estamos diciendo Señor, le estamos entregando todo nuestro ser, le estamos dando permiso a Él de que Él tome control de nuestra vida. Y una característica del creyente, amado hermano, del verdadero Hijo de Dios, es que entrega su voluntad a la voluntad de Cristo. Me llama la atención en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
Pero me llama la atención es esa palabra pequeña que se escribe ahí cuando Pablo dice: yo soy siervo de Jesucristo. ¿Puede usted decir en esta noche: yo soy siervo de Jesucristo? Mejor que no dijeron amén. Porque ser siervo, amado hermano, implica una serie de cosas que muchos de nosotros no la vamos a cumplir. Y Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora yo le pregunto a usted: ¿qué significa para usted ser siervo? Muchas veces alguien se acerca a uno y le dice: siervo de Dios, siervo de Dios. Y uno siente bonito, ¿ah que sí? Siente uno un halago: siervo de Dios, qué lindo, soy siervo de Dios. Pero ¿qué significa siervo? Me viene a la mente cuando a Elías le dijeron, y no siervo, le dijeron varón de Dios. ¿Cuántos recuerdan? Un soldado con sus 50 llegaron a buscar a Elías, le dijeron: varón de Dios. ¿Y qué dijo Elías? Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que los consuma a todos ustedes. Y todos fueron consumidos, porque ese era un verdadero siervo de Dios también. Pablo dice que él es siervo de Dios. Pero ¿qué quiere decir la palabra siervo? ¿Qué significa cuando Pablo dice siervo de Jesucristo? Cuando Pablo habla de siervo, amado hermano, vea, es importante, y le voy a decir algo. Ninguna persona es un verdadero servidor de Jesucristo a menos que esté sometida a la esclavitud de Cristo. Se lo repito porque los oigo muy calladitos. Ninguna persona es un verdadero servidor de Jesucristo a menos que esté sometido a la esclavitud de Cristo. Y yo le pregunto: ¿está usted sometida a la esclavitud a Cristo? En efecto, es imposible que una persona pertenezca a Cristo si no está esclavizada por Cristo. Qué tremendo eso. Yo sé que le suena extraño, pero cuando dice siervo, amado hermano, precisamente este es el sorprendente mensaje que Pablo le envía a la iglesia allá en Roma. Eso es lo que él quiere decir. La palabra siervo indica mucho más, es mucho más que una simple palabra. Es un esclavo. La palabra siervo quiere decir que es un esclavo. ¿Cuántos aquí somos esclavos de Jesucristo? Creo que ninguno se atrevió a decir amén. Es difícil, porque es un esclavo, propiedad absoluta de su amo. Es un esclavo unido a su amo por ley. Eso quiere decir siervo. Y si nosotros consideramos el mercado de esclavos en el tiempo del apóstol Pablo, se nos va a mostrar en una forma más clara lo que Pablo quería decir cuando afirmaba que él era siervo de Jesucristo. Vamos a ver algunos puntos de lo que es siervo. Dice: 1. El esclavo era propiedad de su amo, era posesión absoluta de su amo. Oiga eso es siervo. Era propiedad de su amo y era posesión absoluta de su amo. Y esto es lo que Pablo quiere decir. Él había sido comprado y poseído por Cristo. Jesús lo había mirado, viendo su degradada condición y su necesidad. Y cuando Cristo amado miró a Pablo, sucedió algo maravilloso. Cristo amó a Pablo. Cuando Cristo lo miró a usted, Cristo le amó a usted y le ama. ¿Sabe? Cuando Cristo lo llamó a usted es porque Él lo amó y le ama. Y así Él miró a Pablo y Él amó a Pablo y lo compró. Así que ahora Pablo decía, entonces, al decir siervo, Pablo dice: ahora yo soy posesión de Jesucristo. Qué lindo eso, amado hermano. Con personas así es como Dios se mueve.
Personas así es las que Dios quiere, que se entreguen a Él. Entonces, el esclavo era propiedad de su amo y era posesión absoluta de su amo. 2, la razón de la existencia, oiga esto, la razón de la existencia del esclavo era su amo. La razón de vivir del esclavo era su amo. Él no tenía otro motivo para vivir. Él no tenía derechos personales. Él estaba sujeto a su amo. Vivías, así decía Pablo, yo soy esclavo de Cristo y vivo solamente para Cristo. Qué lindo eso, amado hermano. Pero qué difícil de hacer, ¿sí o no? Porque muchos de nosotros queremos siempre hacer nuestra voluntad. Miren, nos vamos de paseo y a veces ni le consultamos a Dios, ni le decimos al Señor, Señor, quiero ir a tal lado, ¿puedo ir? No, sino que lo planeamos, vamos a tal lado, hermano Cristian, vámonos a tal lado. Claro, vamos, mañana nos vamos. Y nos vamos. Es sumamente importante todo, por más pequeño que sea lo que usted vaya a hacer, póngalo en las manos de Dios si quiere que le salga bien. Cuando yo laboraba, muchas veces me llamaban a la oficina y me decían: Eladio, prepárese porque va para Colombia. Eladio, prepárese porque va para Estados Unidos. Hasta la visa había sacado. Pero yo decía: está bien. Pero yo me iba a orarle a Dios: Señor, es tu voluntad que yo salga de aquí, aunque era parte del trabajo. Es tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, que se dé. Si no es tu voluntad, que no se dé. Y nunca se dio. Yo decía: Señor, gracias, porque esa es tu voluntad. Y así debemos de ser nosotros. Todo ponerlo en las manos de Dios. Usted quiere algo, póngalo en las manos de Dios. Tiene necesidad, póngala en las manos de Dios y confíe en Dios. El esclavo servía a su amo y existía solamente para servirle. Le pregunto: ¿es usted esclavo de Cristo? ¿Es usted esclavo de Cristo? ¿Soy yo esclavo de Cristo? Me pregunto. Porque el esclavo servía a su amo. O sea, en otras palabras, si digo que soy siervo de Cristo, esclavo de Cristo, voy a servirle, a Cristo, y voy a existir solamente para servirle a Cristo. ¿Existe usted con ese propósito? ¿O hay otras prioridades por allá que lo alejan? Servía. Mire, amado hermano, el esclavo se levantaba y no podía irse a dormir hasta que el amo no le dijese: está bien, vaya a dormir. El esclavo servía de almorzar si tenía que servirle a su amo, y él no podía almorzar hasta que su amo le dijese: almuerce. Él no podía hacer nada, solamente lo que su amo le decía que hiciese. Qué tremendo, amado hermano. Él estaba a disposición de su Señor a toda hora, a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche. Quiere decir que si él se iba a dormir y a la 1 de la madrugada el amo lo llamaba, tenía que estar dispuesto a ir y servirle. Ahora, si Dios nos llama a nosotros a la 1 de la madrugada, ¿estamos dispuestos a levantarnos para ir y servirle? Decimos que somos siervos. Estaba de noche, de día. Y sabe una cosa, lo mismo ocurría con el apóstol Pablo. Él servía a Dios de noche, de día, hora tras hora, año tras año, y no se cansaba. Por eso él podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
mas Cristo vive en mí. Cuarto, la voluntad del esclavo pertenecía a su amo. O sea, el esclavo no podía hacer nada, solamente hacía lo que su amo le decía que hiciese. Oiga qué tremendo. El esclavo no podía hacer nada, solamente lo que su amo le decía que hiciese. Y si hacía otra cosa contrario a la voluntad de su amo, recibía castigo. Y nosotros también sabemos que si hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, podemos también recibir castigo. No dicen amén, ¿verdad? Ese es el pecado. Si hacemos pecado, vamos a recibir castigo. Si hacemos algo fuera de la voluntad de Dios, tenemos que atenernos a las consecuencias de aquello que estamos haciendo. La voluntad del esclavo pertenecía a su amo. No podía tener otra voluntad, ni podía tener otra ambición. El esclavo no tenía ambición. El esclavo no soñaba con nada, porque él sabía que tenía que estar sujeto a la voluntad de su amo. Él estaba absolutamente al servicio de su amo y debía absoluta obediencia a la voluntad de su amo. Pablo pertenecía a Cristo y en efecto dice haber batallado y luchado por llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Por eso medite usted, amado hermano, somos realmente siervos. Muchas veces nos gustan los títulos. Al hombre le fascinan los títulos. Y hoy en día se da muchos se autodenominan apóstoles, profetas, apóstoles, pastores. Qué lindo que a uno le digan pastor, qué lindo que a uno le digan apóstol, qué lindo que a uno le digan profeta. O algo muy común que tenían en la iglesia donde yo nací, que después de cierto tiempo de estar en un pastorado, ya no era pastor, sino era reverendo. Qué lindo que a uno le digan, me decía un hermano, ahorita a usted le van a decir el reverendo Eladio. ¿Se imagina? ¿Reverendo qué? ¿Reverendo qué, hermano? ¿Ah? Qué lindo los títulos. Pero hay que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, no nuestra voluntad. Hay una quinta y una muy preciosa cosa que Pablo quería decir cuando decía siervo de Jesucristo. ¿Sabe lo que Pablo daba a entender también? Pablo da a entender que tiene la profesión más alta, más honrosa y de dignidad real de todo el mundo. Qué lindo es. ¿Sabe cuando una persona es pastor? Cuando una persona tiene una posición en Cristo, amado hermano, tiene un grado muy honroso en Cristo Jesús. Tiene un grado, amado hermano, de dignidad real. ¿Sabía eso? Y usted sabe que usted tiene también un cargo. Usted es sacerdote de Cristo Jesús. Usted tiene una profesión muy honrosa, muy digna. Y usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque usted es un sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Pero estaremos haciendo méritos para ser sacerdote. Usted lo sabrá, yo no. Los hombres de Dios, los hombres más grandes de la historia han sido llamados siervos de Dios. Y es hermoso, es que es bonito que a uno le digan siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque uno no relaciona siervo con esclavo. Pero si uno entendiera el significado, el ser siervo de Dios es el más alto título de nobleza. La servidumbre, amado hermano, del creyente a Cristo no es
algo vergonzoso, no es algo, es algo, amado hermano, de valor, porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dicen amén? Dígale al hermano que está a su lado: hermano, usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un aplauso al Rey, gócese en el Señor, alabe a Jesucristo, exalte ese nombre precioso. Amén. Porque usted es un hijo de Dios. Usted es lavado con la sangre de Cristo Jesús. Dios lo ha llamado, Dios lo miró, Dios le amó, le santificó. Y hoy está en las sendas del Señor por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No por méritos propios, no porque seamos muy intelectuales. Estamos aquí en este camino porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. Un día nos llamó cuando estábamos en las tinieblas, muertos en delitos y pecados. Él nos miró, cuando nos miró nos amó, nos llamó, nos seleccionó, nos santificó, y hoy estamos aquí para darle a Él toda gloria, toda honra y toda la alabanza. Bendito sea Jehová por los siglos de los siglos. Aleluya. Moisés era un siervo de Dios. Josué era un siervo de Dios. Amén. David era siervo de Dios. Pablo era siervo de Jesucristo. Santiago era siervo de Dios. Pedro era siervo de Jesucristo. Judas era siervo de Dios, no el Iscariote, sino el que escribió el libro de Judas. Los profetas eran siervos de Dios. Y dice la palabra de Dios que los creyentes cristianos son siervos de Jesucristo. ¿Es usted un siervo de Jesucristo? Aleluya. Somos siervos. Qué lindo, amado hermano, que Él nos haya llamado, que Él nos haya escogido. Qué lindo estar acá, poder venir, sentir la presencia de Dios, poder adorarle, saber, amado hermano, que el pecado no se enseñorea ya en nosotros, que no andamos en pecado, que podemos con libertad levantar la cabeza en alto y decir: Jehová, gracias porque soy tu hijo. ¿Puede hacerlo usted en esta noche con libertad? ¿Puede usted con libertad levantar su rostro en alto y decir: gracias, Señor, porque soy un hijo tuyo? Y si usted no lo es, si usted no tiene la libertad de hacerlo, esta es la noche para que usted comience a caminar como hijo de Jesucristo. Si usted y yo nos miramos en lo más profundo de nuestro ser y analizamos, amado, nuestra vida, podemos decir que somos siervos de Él. Si usted se siente inseguro, en esta noche tome la autoridad y diga: yo voy a caminar como un siervo de Jesucristo. Voy a caminar de tal manera que la voluntad de Dios se haga en mí, y quiero obedecerle. Bendito sea Dios. Yo sé que a mí en lo personal me falta mucho, pero Pablo decía: voy siguiendo el blanco. Nos puede faltar mucho, pero vamos caminando hacia la meta que Dios nos ha puesto por delante. Amén. Dios es bueno, amado hermano. El creyente verdadero le sirve, amado hermano, a Dios y hace la voluntad de Dios. ¿Me escuchó eso? El creyente verdadero le sirve a Dios y hace la voluntad de Dios. El que no es verdadero no hace la voluntad de Dios. ¿Qué hace? Hace su propia voluntad. Efesios 6, del 6 y 7 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cómo vamos a trabajar? Sirviendo de corazón, de buena voluntad. Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa. ¿Cuántos dicen yo espero la recompensa de Dios? De Él vamos a recibir recompensa de la iglesia, de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. ¿Cuántos le sirven al Señor? Amén. Pero lo que hacemos para el Señor, hagámoslo de todo corazón, entendiendo, sea lo que sea que usted haga, hágalo como para el Señor, agradándole al Señor. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo le vamos a servir a Dios? Con gratitud, con temor y reverencia, agradeciéndole lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Estábamos destinados para ir y pagar por nuestras culpas, usted sabe dónde, pero Cristo pagó por nosotros y hoy somos hijos del Dios vivo y nos espera, una herencia allá en el reino de los cielos. Allá en el reino de los cielos hay un lugar especial para usted. Dice la Biblia, San Juan 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos de ustedes tienen un lugar en el reino de los cielos? Diga: yo tengo un hogar en el reino de los cielos y nadie me lo va a quitar. La Biblia dice que luchemos para que nadie tome la corona que tenemos allá. Hay que esforzarse, hay que luchar, hay que pelear contra el pecado. Día a día se pone más difícil todo. Pero amado hermano, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo usted en esta noche. Está pasando por pruebas, diga: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le está pasando alguna circunstancia difícil, algún problema, diga: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que Él me va a dar la salida y yo voy a salir adelante, voy a salir victorioso en el nombre de Jehová de los ejércitos. Denle un aplauso al Rey. El cristiano verdadero deja que Dios gobierne su vida y hace la voluntad del Padre, obedece la palabra del Señor, guardando los mandamientos, los estatutos, los preceptos que Dios dejó establecidos en su palabra. Amén. El cristiano verdadero, sin importar las circunstancias, se somete a Dios. Se agarra estoy hablando del creyente verdadero. Se somete a Dios, se sostiene de Dios, y cuando está en luchas, cuando está en pruebas, cuando siente que se le mueve la tierra, se agarra fuerte de Dios y él va caminando confiando en que el Dios Todopoderoso, a pesar de lo que está pasando, Dios le va a dar la salida en todo momento, porque Dios está con nosotros, porque Él así lo prometió. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no viene a nosotros solo en Semana Santa. Dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, iglesia, pidámosle a Dios que nos ayude y que al final de nuestra jornada podamos oír la voz del Padre diciendo: venid, benditos de mi Padre, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esforcémonos, luchemos, pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que nos dé fortaleza. Y esta es una noche para decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Es una noche para decirle: ayúdame a serte fiel. Y si en esta noche usted ha caminado un poquito desviado, incline su rostro ahí donde está. Dígale: Señor, ayúdame a serte fiel. Ahora entiendo lo que quiere decir siervo, Señor.
Y verdaderamente yo quiero ser siervo tuyo. Quiero caminar haciendo tu voluntad. Quiero caminar obedeciendo tu palabra. Señor, aquí estoy. Haz de mí como tú quieras y ayúdame, Señor, para yo poder esforzarme, para yo poder luchar, y que al final de mi jornada pueda, Señor, heredar la corona que tú tienes para mí. Te lo pido, Jehová, y te doy a ti toda gloria y toda honra y toda alabanza, en el nombre poderoso, en el nombre santo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Dígale: Señor, gracias.